Vamos a revisar algunos temas del lenguaje de programación C# que tienen que ver con diferentes aspectos que vamos a estar utilizando en general con el lenguaje, pero también muy enfocado a la creación de aplicaciones web utilizando ASP.NET Core. Entonces, vamos a empezar a revisar algunos temas como herencia y vamos a enfocarnos o vamos a hacer algunos ejemplos sobre un sistema de gestión de proyectos, pero vamos a ver, más que la definición de conceptos y todo eso, vamos a poner en práctica. Hoy va a ser, o voy a intentar que sea esto más práctico que teórico. Eh, el concepto de herencia, como en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, nosotros podemos definir una nueva clase basada en una clase existente. La nueva clase hereda todos los miembros, que son campos, métodos, propiedades de la clase existente y puede agregar nuevos miembros o modificar los existentes. Conceptos claves sobre herencia. Clase base es la clase existente que proporciona la herencia. Clase derivada es la nueva clase que hereda de la clase base. También se le llama subclase. Vamos a ver un poquito más de modificadores de acceso, pero bueno, estos son bien importantes. Y depende el modificador de acceso que acompaña ya sea a nuestras clases, a nuestras propiedades, a nuestros métodos, el alcance o el acceso que desde otras clases o proyectos podamos tener a ellos. Y la palabra reservada base, que se utiliza para acceder a los miembros de la clase base desde una clase derivada. Vamos a mencionar también algunas ventajas del por qué utilizar herencia. El término y este, este tema considero que lo manejan, lo conocen, pero a veces ya en el uso, en el día a día de la programación, no se ve o no veo que lo apliquen como debería estar aplicada. Esto se debería estar como no simplemente al momento de estar programando que se nos ocurra utilizar herencia. Esta parte de en qué eh, sección del proyecto, en qué sección del sistema vamos a ocupar herencia, tiene que ver con el resultado de un análisis de la arquitectura del software y de los patrones que vamos a emplear en ellos. Ya hablamos un poquito de eso, pero dentro de todo el análisis se debería determinar en qué momentos aplicar la herencia y otros conceptos de programación orientada a objetos. Como ventajas, bueno, evidentemente está la reutilización de código, evita mucha duplicación de código al permitir que las clases derivadas reutilicen la funcionalidad de la clase base. Extensibilidad permite extender las capacidades de una clase existente sin modificarla directamente. Mantenimiento facilita el mantenimiento del código, ya que las actualizaciones en la clase base se reflejan automáticamente en las clases derivadas. Y con respecto a este tema, tenemos clases abstractas, que también es todo lo que vemos en realidad, todo lo que menciono son puntos claves y conocimientos que deberíamos tener si nos dedicamos al desarrollo de software con C#, más si nos vamos a dedicar o si ya nos dedicamos al desarrollo web y si queremos aplicar para una posición, algún proyecto o algún trabajo, todos estos términos deben ser bien manejados, ya que son los que comúnmente también se preguntan en las entrevistas. ¿Qué es una clase abstracta? El concepto de herencia, ¿qué es una interfaz? Diferencias entre clases abstractas e interfaces, que vamos a mencionar más adelante. En el caso de las clases abstractas, es una clase que no puede ser instanciada directamente y está diseñada para ser heredada. Puede contener métodos abstractos, es decir, sin implementación, y métodos concretos, es decir, métodos con implementación. Un método con implementación significa que
la definición de es decir, todas las instrucciones que lo componen deben estar ya definidas. Y cuando no está implementado, significa que nada más está la definición o el nombre del método que se está definiendo en la clase abstracta. El método abstracto, pues ya lo mencionamos, método declarado sin implementación. Y métodos concretos, que es toda la serie de instrucciones que lo componen. ¿Cuál es la ventaja de utilizar clases abstractas? Definición de comportamientos comunes. Permite definir un conjunto común de métodos y propiedades que todas las clases derivadas deben implementar. Facilita el polimorfismo. Son ideales para ello. Permiten tratar objetos de diferentes clases derivadas de manera uniforme. Y con todo esto también no significa que una dependa de otra, pero digamos que conceptualmente hablando y hablando sobre arquitectura y el cómo definir eh, qué deberíamos utilizar para la creación de nuestro sistema, vienen los conceptos de interfaces. Una interfaz, y esta es tal cual la definición, es un contrato que define un conjunto de métodos y propiedades que una clase debe implementar. A diferencia de las clases abstractas, las interfaces no pueden contener ninguna implementación. Las clases pueden implementar múltiples interfaces, esto es bien importante, lo que permite una mayor flexibilidad y modularidad. La definición de estas, bueno, utilizamos la palabra clave interface y contiene declaraciones de métodos y propiedades sin implementación. Y las clases que implementan una interfaz deben proporcionar la implementación de todos los métodos y propiedades definidos en la interfaz. Es por ello que se llama, o parte de la definición es que es un contrato, es decir, cualquier clase que implemente una interfaz debe contar con todas las implementaciones que en esta se definen. Aquí hablemos solo un poquito de arquitectura y análisis de software, eh, sin mencionar, que hemos mencionado varias veces, principios de desarrollo de software como el principio SOLID. Por ahí hay un par de principios que tienen que ver con interfaces. Vamos a hacer algún ejemplo de dónde aplicar todos los principios, pero el punto es de que al momento de definir la arquitectura de nuestro software, el arquitecto de software, si es que hay uno en el proyecto en el que se encuentran, es el encargado de proponer todas esas segregaciones de las diferentes interfaces que debería contar nuestro proyecto. De este modo, el programador debe cumplir con el contrato que en este se define y de manera o como consecuencia o debería producir un buen diseño de software, ya que el programador debería ser el encargado de la implementación de todas estas interfaces. ¿Qué ventajas tiene? También, modularidad permite la definición de contratos claros que pueden ser implementados por diferentes clases. Flexibilidad. Las clases pueden implementar múltiples interfaces, lo que permite una mayor flexibilidad en el diseño del sistema. Entonces, aquí estamos hablando, sí, de programación, pero también desde un punto de vista del diseño del sistema, que viene en conjunto con la arquitectura de este. Desacoplamiento. Facilitan el desacoplamiento o separación de la lógica del negocio y la implementación, permitiendo un diseño más limpio y mantenible. También importante el tema, todos los temas de programación orientada a objetos son importantes y esenciales, pero a veces se subestima el uso de ellos y se aparenta el conocimiento y manejo de eso. Entonces vale la pena el repasar todos estos conceptos. Hablando de polimorfismo, permite tratar objetos de diferentes clases derivadas de la misma manera. En C# se puede lograr mediante el uso de clases abstractas, interfaces y la sobreescritura de métodos. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de, o
polimorfismo como conceptos clave. Está el que es en tiempo de ejecución o dinámico. Permite que un método de una clase base sea sobrescrito por una clase derivada y que la implementación de la clase derivada sea invocada a través de una referencia de la clase base. Y en tiempo de compilación o estáticos se logran mediante la sobrecarga de métodos y de operadores. ¿Qué ventajas hay en el uso del polimorfismo? Noten aquí cuando veamos otra vez flexibilidad y extensibilidad, diferentes conceptos de programación orientada a objetos comparten mismas ventajas. Entonces no es que por usar uno no usemos otro, sino que como tal, la forma en la que estamos programando y utilizamos todos los conceptos y el patrón orientado a objetos. También hay quien le llama arquitectura orientada a objetos, pero en realidad es un paradigma, es un modo del cómo visualizamos y cómo programamos utilizando, claro, el lenguaje de programación. Como simplificación del código, reduce la necesidad de múltiples estructuras condicionales y facilita el manejo de diferentes tipos de objetos de manera consistente. También fomenta la reutilización del código mediante la implementación de interfaces comunes y métodos sobrescritos. Entonces, vamos a ir ampliando un poco de lo que hemos estado hablando, pero vamos a irnos hacia la práctica, hacia los ejemplos. Y vamos viendo cómo construimos eh, este pequeño sistema. Vamos a hacer una aplicación de consola donde veamos los conceptos. Me gustaría que si tienen dudas, aclaraciones, observaciones o comentarios al respecto, puedan hacerlos, ya que si algunos de ustedes tienen experiencia en la creación de sistemas, de software, de programación orientada a objetos, a veces es interesante el escuchar su punto de vista o abundar acerca de los términos o ejemplos que estemos viendo. También de las diferencias que hay con respecto a otros lenguajes, ya que algunos manejan también otros lenguajes de programación, incluso si han utilizado versiones anteriores o iniciales del lenguaje de programación, con el paso de los años han habido mejoras y por lo tanto hay cosas que sí se hacían antes que ahora tal vez hay otro método simplificado de hacerlo. Pero yo voy a mencionar algunos, pero si tienen algunos ejemplos adicionales sobre ello, también pueden opinar al respecto. Entonces, fácil. Un sistema de gestión de proyectos donde se tienen diferentes tipos de tareas, de desarrollo, de diseño, entre otras. Cada tipo de tarea tiene propiedades específicas y comportamiento diferencial. Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí deberíamos analizarlo. Ahorita es como para ejemplo, práctica, etcétera, pero en realidad deberíamos analizar la problemática, deberíamos ver en qué momentos podemos reutilizar código si es que nos encontramos con similitudes entre el comportamiento, entre la definición de nuestros objetos, entre otras cosas, para ver si podemos aplicar o en qué etapas o en qué partes del proceso de diseño vamos a aplicar los diferentes conceptos que debemos, eh, que nuestro sistema debe contener para que sea eh, extensible, para que sea más fácil de leer, más fácil de mantener, para que reutilicemos en la mayor medida el código. ¿Y para qué hacemos eso? Pues para tener un desarrollo ágil sobre esto y al mismo tiempo, pues mejores prácticas de programación con respecto a ello. Entonces, vamos a abrir Visual Studio, vamos a crear una aplicación de consola, ¿cómo le ponemos? Una aplicación de consola, creo que ya tengo Task Manager, bueno, la voy a poner.
Ok, bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar si necesitamos clases abstractas, interfaces o alguna otra cosa. Entonces, recuerden que las interfaces, o más bien vamos a ver, o si ya tienen el concepto de interfaces, se refiere a todo aquello que quiero que nuestras clases derivadas implementen. Es decir, todas las clases derivadas deben contar con ello, lo que definamos nosotros en las interfaces. Cuando estamos utilizando herencia con clases o clases abstractas, lo que estamos diciendo es que queremos una clase base, que queremos que toda aquella que herede de esta comparta las mismas propiedades y métodos. Y estos métodos pueden ser en algún momento dado definidos en las clases bases o sobrescritos. Si queremos que sean definidos en la clase base, estos métodos deberían ser abstractos. Entonces, ¿qué les parece si vamos haciendo los ejemplos y vamos ampliando, eh, digamos, el tema mientras lo escribimos? Vamos a crear una nueva clase que se llame, no le voy a poner task de tarea, vamos a poner job de tarea. Y aquí, ahorita hablamos más de los modificadores de acceso, pero cambiemos un poco de esto que sea public, abstract, class, job. Entonces, con esto, con esta palabra reservada, abstract, simplemente estamos definiendo una clase abstracta. Ahora vamos a definir todas las propiedades que la componen. Por ejemplo, que tenga un ID de tarea, un, cambiar un title, un título de tarea, una descripción, y vamos a darle time, due date como fecha de vencimiento de la tarea. Y vamos a definir aquí un método abstracto para completar. Y vamos a definir un método no abstracto que nos muestre la información de la tarea. Simplemente va a tener un console, write line, se pone por ejemplo el tarea, descripción. Entonces aquí tenemos un método abstracto. Esto significa que em, las clases derivadas deben, pueden, método. Este ya es un método implementado o definido. Y estas son propiedades, pues, de la clase base. Ahora,
Una vez que tengamos definida nuestra clase abstracta, me gustaría que hiciéramos ejemplos para validar lo que está sucediendo o las características de las clases abstractas por si no les queda o por si no nos queda claro. A veces a mí no me quedaba muy claro eso. Entonces vamos al método principal y ya la guardé. ¿Qué pasa si quiero definir una clase de este tipo? Una de las características de las clases abstractas es que no pueden instanciarse, no pueden ser instanciadas. Entonces nosotros no podemos crear una instancia de eso. Debería ser una instancia de una de sus clases derivadas. Esta la voy a poner acá, más para indicar que nos marca un error. Y vamos a crear, está acá, una nueva clase. Esta clase se va a llamar Development Job, o tarea o trabajo de desarrollo. Vamos a cambiarlo a public class development job y vamos a poner que esta clase deriva de y al derivar de esta me dice que no implementa el método abstracto complete task. Entonces, control punto implementar la clase abstracta significa que aquí en esta clase debe existir un método llamado complete task donde nosotros aquí implementemos el comportamiento de completar una tarea, pero si esa tarea es de desarrollo, si la tarea es de diseño o si la tarea es de otra cosa, bueno, debería cada una de ellas implementar su propio método. Y además, en esta clase nosotros podemos eh, tener más propiedades si es que se necesita. Entonces, cuando completemos la tarea, o sea, será simplemente. Podremos tener otra tarea. Vamos a agregar por acá una clase que se llame. ¿Cuál es esto? Ponerle esto aquí. um, También derive de esto. Implementamos esto. Y simplemente podemos poner. Vamos a agregar aquí una propiedad.
Entonces ya tenemos dos clases derivadas que heredan. Ahora vamos a pensar que todas nuestras, como parte de nuestra arquitectura o el diseño de nuestra solución, nosotros debemos implementar como notificaciones que cada vez que um, algo suceda, necesitamos enviar nuestras notificaciones, pero todas nuestras clases o todas nuestras tareas deberían de contemplar ese comportamiento, es decir, todas deberían tener o manejar notificaciones. Entonces, nosotros, si quiero que todas las contengan, una propuesta podría ser agregar aquí una interfaz. Vamos a ponerle por convención las interfaces o el nombre de las interfaces empieza con una I de interface. Vamos a ponerle add notifiable. Y vamos a decir que esto simplemente contenga un método set notification. Y la notificación debería ser un mensaje. Todo. Entonces, esta todo aquello que implemente esta interfaz debe contener y por lo tanto implementar el método que estamos haciendo aquí. Si la notificación es un SMS, si la notificación es un correo o algo así, ya dependerá de justamente esa implementación, que pudiera ser cualquiera, pero todas las tareas la deberían tener. Entonces, si lo decidimos de esta manera o si lo pensamos de este modo, una vez creada la interfaz, nosotros podemos ir a la clase job y decir que implemente esa interfaz. Esto es lo mismo que decir, bueno, la sintaxis es la misma que de la herencia, dos puntos y la clase o la interfaz que debe ser implementada. Entonces aquí nos marca un error porque no está implementada. Entonces estos errores son errores de código, tiene que estar implementada. Entonces acá y se va a implementar como se requiera a la notificación. Entonces, ejemplos, simplemente vamos a simular que hacemos. Aquí la estamos implementando a nivel de la clase yo, porque entonces todas las que hereden de esta van a tener la misma estructura. Si por cada diferente tarea, es decir, cada clase que herede de yo, tenemos una implementación diferente, entonces esta ya no tendría, bueno, ya podría ser de otra manera. ¿Por qué? Porque pues la idea es de que todas las clases que hereden de esta van a tener este comportamiento.
Ahora vamos a agregar otra clase que sea un proyecto. Proyecto va a tener un nombre del proyecto y va a tener una lista de tareas. Podemos inicializar esta propiedad y por acá podemos tener algún método. Vamos a definir un método del proyecto. Sea, yo, este nos va, vamos a recibir yo. Entonces, aquí es importante lo siguiente. Aquí lo que estamos pidiendo como parámetro, y esto es polimorfismo, estamos pidiendo la clase abstracta o la definición de la clase abstracta, no una de sus clases derivadas. Eso es lo que nos proporciona el polimorfismo, porque si yo aquí pongo una clase derivada, por ejemplo, design job, pues esta es solamente para esa tarea de diseño y no para todos los tipos de tarea que a lo mejor el proyecto va a manejar. Entonces aquí es por eso que ponemos la clase abstracta como parámetro, como tipo del parámetro que estamos recibiendo para nuestra lista de tareas. Y nuestra lista de tareas puede contener cualquier elemento de cualquiera instancia generada de la clase que heredo. De hecho, por aquí podríamos poner método public o complete o task, ya sea for each, para cada tarea en la lista. Ahí no sería complete all jobs. El nombre depende de cómo te gusta. Ok. Y para que no se confundan, y hablo de la tarea también. Quisiera que no se confundan, porque no quiero usar tanto task para no confundirme con esto de justamente reading word to task, eso es otra cosa. Entonces, por acá podríamos terminar la tarea y enviar la notificación. Entonces, aquí, y aquí, insisto, porque esto es polimorfismo, porque ya dependerá del tipo de tarea, del tipo de job, o depende de la implementación de esta, cuál método es el que se va a ejecutar, si el de development job o design job, porque ambos derivan o heredan de esta clase. ¿Ah? Entonces aquí está un ejemplo de polimorfismo. Este, Yo, duda, el string que está dentro de Notification es el mensaje que va a enviar la notificación, ajá, el que va el a aparecer message. como notificación. Sí, Ok. así es. Ahora vamos a
digamos que aquí vamos, o espero que vayamos bien. Vamos a utilizar o a definir un proyecto. Definir esto así. Nombre es igual a website. Y vamos a definir dos tareas. De trabajo para el desarrollador igual a new job. Y simplemente definimos algunas, bueno, el valor de las propiedades de esta instancia. La fecha de término de que a 5 días en el lenguaje de programación C#. Y ya tenemos nuestra primera tarea. Vamos a definir otro objeto. Ponemos el ID 2. Entonces aquí vamos a poner nada más la fecha. Sin el logo. Entonces tenemos dos tareas, dos actividades de diferente tipo, de diferente clase. Pero recordemos que ambas eran de job. Entonces podemos hacer project.add job, design job, project. Punto, no, job. Y después por acá, project. Punto objects. Entonces aquí podemos agregar la tarea porque esto nos pide un job y este también, y ambas al heredar de la clase job pues pueden ser utilizadas de esa manera. Entonces estamos utilizando aquí diferentes conceptos. Estamos utilizando herencia, polimorfismo, un poquito de interfaces, una interfaz hasta el momento. Yo duda, podemos usar el método addJob tanto en DevJob como en DesignJob porque Project está heredando de Job el método add. No, Es, porque addJob está pidiendo como parámetro una instancia de la clase job, pero en realidad no puede ser
de la clase job directamente, debe ser de alguna de las clases que hereden de esa clase. Por eso podemos utilizar cualquiera de las dos, porque si te vas a la definición de design job, esta hereda de job De job. Ok. y de esta también hereda de job. Esto a su vez, estamos pidiendo cualquier implementación, cualquier clase que herede de la clase job para poder hacer esto y por lo tanto también esto. Entonces esto hace el uso o el manejo del proyecto de una manera más general y no el de estar como creando diferentes formas para poder trabajar con diferentes tipos de clases y al final estas comparten algún comportamiento. Dentro de esto, ¿por qué estamos usando herencia y clases abstractas? Bueno, vimos reutilización de código. Aquí las tareas comparten propiedades y comportamientos comunes, por ejemplo, el título, por ejemplo, la descripción y la fecha de término. Podemos utilizar una que tenga todas esas propiedades y entonces definir ya las cosas muy específicas en cada una de las diferentes clases derivadas. Por ejemplo, en la clase de Development Job, tenemos esta propiedad que es para este tipo de objeto y no para el otro. Entonces, todas las demás propiedades se comparten, excepto esta. Esto hace que también nuestro código sea extensible. Si en el futuro necesitamos agregar un nuevo tipo de actividad, de tarea, por ejemplo, testing job, podemos crear una nueva clase derivada de job sin modificar lo que ya existe y el código debe funcionar. También Una estamos duda ahí, Geo. definiendo, ajá, Ahí no sería mejor, como ya agregamos una nueva propiedad, que en este caso sería Programming Language. Podríamos igual modificar el display info, porque ya estamos hablando de otra propiedad que tenemos. display info. Ah, bueno, pero es que como puedes observar, el display info es de la tarea como tal, de la tarea general y no de la particular. Pero ahí no podemos Entonces, ocuparla como virtual para que, eh, o sea, ya esté como definida, pero también si no la ocupamos de esta forma, podemos redefinirla. si quisieras redefinirla, podrías hacerlo. Aquí tenemos muchas opciones. Podemos eh, tener este método de manera general, pero si en un momento dado nuestra necesidad es que debe esto de ser diferente para cada una de las instancias, entonces esto se define o se puede poner abstracto para que la definas en cada una de las instancias. Si tú quieres que esto funcione de manera general, pero para algunas de las instancias que se comporte de manera diferente, entonces puedes definir el método como virtual y de ese modo poder sobreescribirlo en cada uno de ellos. Entonces, depende de cómo estés proponiendo el diseño y depende de la necesidad. O sea, ¿qué es mejor o no? Te voy a decir, depende de lo que quieras conseguir. Si ahorita yo lo que quiero conseguir, ahorita con mi propuesta, es que se despliegue la información de la misma manera para todas las instancias que utilicen esta clase abstracta, entonces esta es la mejor manera. Pero es lo que te digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de lo que quieres conseguir? Entonces ahí te digo, no nada más estarían esas opciones, pueden haber muchas más. ¿Por qué no definimos otras interfaces donde tengamos más contratos, más cosas que nuestra clase debería implementar? Bueno, depende, todo aquí ya depende, ¿no? De lo que queramos hacer. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no está bien? Por ejemplo, si yo paso esta propiedad al job porque algunas tareas tienen lenguaje de programación, no todas, y luego también paso el design tool
a job, porque algunas también, eso está mal, porque aquí no estamos hablando de algunas u otras, estamos intentando concentrar todo lo que está en común acá, todo el comportamiento que quiero que todas las clases base vayan a compartir, todo lo que quiero que sea diferente para cada uno de ellos y todo lo que esté de manera obligada definido en mi interfaz. Entonces, para este ejemplo, yo quiero que este display info sea general, no quiero que sea diferente para cada uno de ellos. Entonces, ahí está mi respuesta. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Depende de qué quieras conseguir, es la propuesta que te voy a dar. Ok, gracias. Em, ¿Qué más? Ok. Ya hablamos de por qué, bueno, del por qué esto usa y por qué es bueno utilizar polimorfismo, flexibilidad, y aquí se da en el manejo de las actividades, de las tareas, porque podemos manejar diferentes tipos de tareas de manera uniforme. Aquí lo estamos haciendo de manera uniforme. No estamos definiendo algo diferente para cada tipo de tarea. Métodos comunes, ya vimos cuáles tenemos comunes. Comportamientos específicos también, ya vimos todo eso. Entonces, todo eso nos va a dar como que el mejor diseño de nuestras clases y de nuestras interfaces. Entonces, no, casi me atrevería a decir que si nosotros tenemos ya la problemática bien definida, deberíamos llegar más o menos al mismo tipo de diseño y de resultado. Cuando tenemos aquí la duda, si creo una clase abstracta, creo métodos abstractos o no, o métodos virtuales o no. Si quedan dudas, es porque entonces el alcance o la definición del problema no está bien concretado. Ahí hay algunas cosas que deberíamos nosotros o preguntar o definir o algo, porque algo que nos hace irnos de repente o salirnos de los límites del análisis es pensar o creer que algo va a funcionarle a nuestro cliente cuando o no lo pide o lo único que va a hacer es ensuciar nuestro código o, o qué sé yo, porque aquí yo, por exagerar, voy a meter alguna propiedad por si todas nuestras clases tienen algo que yo no tenga considerado. Pues no, todo debe estar considerado, todo debe estar ya bien diseñado y específico dentro de esto. ¿Comentarios o dudas? De mi parte, todo Hasta bien, Gio. aquí, hasta aquí. Sí, igual todo bien, Gio. Ok, bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos segregar un poco más con respecto a las interfaces? Revisemos el tema. Y quisiera que a mi propuesta, así como Ludwig dice, oye, ¿y por qué no aquí ponemos esto y aquí? Quisiera también que me discutan el sí o no y por qué. Y si no, ahorita le voy a preguntar supongo que a Jared o Jared, como se pronuncie, o a Hanai, para que estén listos. Ok, decía que íbamos a revisar el tema de las interfaces. Una interfaz, eso apréndenselo, ya tal cual. Un contrato que define un conjunto de métodos y propiedades que una clase debe implementar. Interfaces no pueden contener implementación, solo pueden declarar los métodos y propiedades. Una clase puede implementar múltiples interfaces. Aquí está, esto también es bien importante. Una clase puede implementar múltiples interfaces. Vamos entonces a definir un par de interfaces más. Vamos a definir la interfaz
iJob. Y aquí vamos a tener las siguientes propiedades. Si alguien nota algo extraño en esta reflexión, pregunte, o si no, por hecho que todo está claro. Oye, sí tengo una duda yo. ¿Por qué las propiedades no se les pone público, private o algún, Bueno, este... la pregunta correcta sería, ¿por qué no tienen modificadores de acceso a las propiedades de la interfaz? Como Es, característica de las interfaces, no deberían, puedes ponérselas, pero no deberían tener modificadores de acceso. Y deberían ser por default públicas, a diferencia de las clases cuando no tienen modificadores de acceso. Entonces, ok. eso es por definición de una interfaz. Entonces, dentro de esta, pero sí, es lo que quería que me preguntara. Ya tenemos la otra. Vamos a pensar que este sistema necesita enviar notificaciones y necesita generar reportes. ¿Mm? Entonces, vamos a crear otra. Otra interfaz. Entonces, aquí noten que las dos interfaces que estoy definiendo, una contiene propiedades, dos métodos, la otra solamente un método. En ambas, los métodos y las propiedades no tienen modificadores de acceso. Y la tercera interfaz, bueno, ya la habíamos definido. Bien. Ahora, regresemos a nuestra clase. eh, yo, esta ya habíamos dicho que debe implementar la interfaz iNotifiable. Vamos a ponerle una coma aquí y que también debe implementar job y debe implementar report. Voy a comentar estas propiedades. ¿Por qué? Momentáneamente. Porque estas están definidas en la interfaz iJob. Eso quiero hacer el ejemplo de comentar. Cuando comento esto, ya me aparece un error acá de que no se está implementando un miembro, este miembro. Entonces acá debo implementar. ¿Qué pasa si acá le cambio esta firma y pongo el método como private? Entonces acá me falta que este sea público. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Asegurarme que la clase que implemente todas las interfaces que yo necesito cumplan con lo que se está indicando en cada una de ellas. Por ejemplo, en iNotifiable está el método setNotification. En la interfaz iJob están estas propiedades.
Y complete task y display info. Y está, ahí está. Pero noten que es abstracto, pero aún así está aquí. Acá nos falta, control punto, implementar la interfaz. Y acá estamos generando el reporte. Entonces, vamos a poner un return. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Sí. todo bien de mi parte. Vamos a pensar Sí. aquí, ahora vamos a cambiar el comportamiento, o más bien el, el análisis que estamos haciendo. Como dije, display info va a mostrar la información del trabajo y debe ser el mismo, es decir, debe ser igual para cualquier instancia de la clase. Pero de acá, la generación del reporte puede ser diferente para algunas de las clases derivadas. Y ahí está la palabra clave, puede ser. Si puede, entonces esta debe ser un método virtual. ¿Cómo Entonces, que sí puede? ¿A qué te refieres? vamos a ver las diferencias. Cuando nosotros definimos un método en una clase abstracta, por ejemplo, significa que todas las clases derivadas van a contar con él. Y ya. Pero no se puede sobreescribir. Es decir, esto es lo que va a suceder cuando llame al método displayInfo de cualquier clase derivada. Pero cuando es virtual, esto es lo que va a suceder en cada una de las clases derivadas. Sin embargo, este método se puede sobreescribir para actuar de manera diferente en alguna de las clases derivadas. Por ejemplo, si en el trabajo de desarrollo nosotros vamos a hacer la generación del reporte de manera diferente, aquí tengo una pregunta. Entonces acá pongo public override reports. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente, llamar al método GenerateReport de la clase base y vamos a concatenarle algo. Entonces, si puede, es decir, si yo lo estoy sobreescribiendo como aquí lo estoy haciendo, significa que
en lugar de hacer lo que ¿dónde está? En la clase base indica, va a ser lo que aquí indica. Pero si acá esta clase que también hereda de job no sobrescribe el método, significa que va a ser lo que definimos originalmente en la clase base. Es esto. Perdón, Geo, creo que no me quedó claro. ¿Podrías repetir el propósito de decir que es una instrucción virtual? Sí. Una clase, un método virtual puede ser sobrescrito en cualquier. Entonces eso significa que al marcar esto como virtual estoy permitiendo que cualquiera de las clases que derive de job puede reescribir este método. Entonces acá, como ejemplo, en esta clase de development job, lo que estamos haciendo es reescribir. Es decir, darle un comportamiento distinto de la clase básica. Distinto. Aquí puse que genera el reporte que indica la clase base, bueno, el método original más, o es decir, y que le concatene esto, pero en realidad puede ser, voy a copiar esto, lo comentamos. Puede ser sin llamar al método original, simplemente regresar a algo diferente. Una, digamos, práctica común es de que simplemente se extienda la funcionalidad del método original, pero en realidad puede ser algo completamente diferente. En la primera opción, esta que comenté, lo que estamos haciendo es extendiendo el comportamiento original, lo estamos haciendo, pero concatenando otra cosa que es parte solamente de esta clase. Entonces, este método sobreescribe al otro. En realidad se ejecuta este comportamiento en lugar de lo que esté definido en la clase base. Ese es el propósito todo de utilizar virtual o de los métodos virtuales. Ok, ok. Mi Me surgió una pregunta, duda, Geo, ajá, antes. ¿Y cómo funcionaría con las propiedades virtuales? ¿Cómo cambiaríamos eso? oh, pues, Porque sé que también lo de virtual lo podemos aplicar a propiedades, pero ¿cómo sería la ¿crees? modificación? ¿Crees? No, sé porque investigué ayer. Ah, por ejemplo, esta, vamos a ponerle el título. Tenemos esto acá, el título virtual acá, significa que puedes sobreescribirlo acá. ¿Qué es lo que puedes sobreescribir acá? Si hacemos como que alusión a esto, el título es el que a lo mejor acá, ok, esto no se puede ser sobrescrito. Vamos a ver que se puede sobreescribir. Esto tampoco puede ser sobrescrito. ¿Qué podría sobreescribir en una propiedad? Su valor, ¿no? O sea, si tiene un valor asignado. Mm, no, eso ya es eso Pero el lo que valor estás se puede hacer de marcando. por sí, ¿no? El valor, ajá, es tal cual una asignación.
Puede Entonces, sobreescribir el tipo. ¿Qué piensan antes de dar una respuesta? Yo creo que si tenemos algún atributo y queremos hacer referencia a ese atributo desde la propiedad, tal vez se pueda porque estamos sobreescribiendo. A ver, otra vez, no entendí. Digamos, tu clase de Velvet Job tiene un atributo que también se llama título. Entonces, al momento de tener este atributo, podemos en el get, pues retornar lo que tenemos en el atributo y en el set, pues el valor que se asigna se vaya al atributo. Bueno, lo que, lo que podemos hacer es ampliar, o sea, mantener la firma, mantener los mismos modificadores, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, podemos validar al- algún valor dentro de este. Por ejemplo, aquí tendremos que crear algún atributo extra. Vamos a llamarle. Y en el get, supongo que tendremos que regresar al. Es decir, la propiedad lo que estamos haciendo es reescribiéndola, manteniendo el mismo nombre de la propiedad, manteniendo el mismo tipo de modificadores, bueno, de propiedades get y set, es decir, si la original es get nada más, esta sobreescritura debe ser get nada más, o set, o si es public get y private set, lo mismo. Por aquí el objetivo de esto es ampliar o extender la funcionalidad de esta propiedad. Dentro del set a veces podemos poner algunas condiciones, por ejemplo, y algo así, ¿no? Entonces, mantenemos la misma estructura de la propiedad original, pero la ampliamos su funcionalidad. Lo cual no vamos a hacer aquí. Nada más será. Ya. Entonces, un ejemplo, si este fuera un entero y pues por alguna razón mi clase necesito que mi clase solamente admita números enteros positivos, desde el mismo set puedo asignar de que si el valor que se le está pasando es menor a 0, pues no lo pase, no se lo Puede asigne a la ser o propiedad. provocar una excepción o hacer otro tipo de asignación o algo, pero manteniendo la firma o las características de la propiedad original. Regularmente se utilizan más métodos que propiedades. A veces es un poco más confuso el aplicarlo a propiedades y también cuando encontramos que tenemos propiedades virtuales, tal vez vale la pena revisar la estructura de nuestra clase porque por ahí puede que no sea necesario o que estemos forzando a tener una estructura que creemos que es general y en realidad no lo es. Entonces, porque también ese es algo que veo bastante, el que queremos a fuerza aplicar interfaz, bueno, no interfaces, herencia en algo que no lo requiere o que en realidad
no vale la pena. Por ejemplo, ¿cuándo no vale la pena? Sabemos que las personas tienen un nombre, entonces voy a crear una clase base con una sola propiedad, nombre, y luego otras clases derivadas que hereden de esta para que tengan todas nombre. Entonces es una sola propiedad y estoy forzando a que todas tengan esta propiedad, lo cual ya es demasiado en cuestión de la generalización. Si estamos hablando de una propiedad, pues no vale la pena el aplicar herencia. Si estamos hablando de que un método tenemos un solo método y este debe ser abstracto, tampoco vale la pena. Entonces, debe coincidir varias cosas. Debe tener nuestra clase base diferentes propiedades que otras van a compartir. Deben tener comportamientos que otras clases van a compartir. Entonces ahí es donde necesitamos poner énfasis en el análisis de nuestra solución propuesta. Ahora acá mi pregunta es, ¿por qué es fácil? ¿Por qué este método tiene un override y el de arriba también un override, siendo que el segundo es un método virtual y el primero no lo es? No debería hacerlo si en realidad estoy sobreescribiéndolo. Ludwig. Sí, la contesto. Es que porque la primera es una clase, es que es un método abstracto, o sea que no tiene ninguna implementación. Ajá, es decir, este debe ser implementado, punto. Esa es la Ajá, respuesta. Y el otro puede ser sobreescrito. Y entonces la sintaxis es igual, pero en realidad estamos hablando de conceptos diferentes. sí, justo eso iba a decir. Ajá. Ok. Entonces, recuerden que el lenguaje de programación C# no permite herencia múltiple. Entonces, una clase solamente puede heredar de un, pero sí permite, ¿qué es esto? Implementación de interfaces múltiples. Eso sí. Una vez hechos estos cambios, regresemos a acá. Nosotros teníamos nuestra nombre del proyecto, lista de tareas. Vamos a cambiar aquí algo bien importante. Ahí, volviendo a principios, volviendo a Solid, volviendo a la parte de segregación de interfaces. Vamos a cambiar, ¿dónde están mis? No es cierto, ¿dónde está? En el proyecto. En el proyecto, nosotros dijimos que esta era una lista de yo. ¿Y qué pasa si lo cambio a yo? Y esto, por lo tanto, también, al momento de agregar un yo, pido un yo en lugar de un yo. O sea, estoy pidiendo algo que tiene que ver con la interfaz, no con la clase. Y en el for each, cambiemos esto y veamos qué es lo que sucede para yo, cierto, ya tengo. Aquí esto nos está generando un error. Está bien. Lo que sucede es que tenemos que hacer aquí un pequeño cambio. Esto para no borrarlo, porque quiero que lo observe. Tenemos que hacer aquí, y ahorita hablo de por qué cambié esto. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya nada? Tiene su micro prendido. Hola, hola. Bueno, seguimos.
decía que en el for each debemos hacer un pequeño cambio. ¿Y por qué? Bueno, ahorita que expliquemos esto, ah, vamos a ver si nos queda claro. Preguntamos si la tarea task is viable. Esto está preguntando si esta clase o este objeto de la instancia que estamos considerando en este momento, porque no sabemos si la instancia en este momento va a ser de este tipo o incluso de este. No sabemos. ¿Por qué? Porque esto es una lista de elementos de implementaciones de la clase job. Pero si ese objeto, esa instancia, implementa la interfaz iNotifiable, entonces quiero hacer algo. Esto, si esto se cumple, se crea una referencia hacia la tarea con este nombre. Y entonces ahora sí podemos llamar el método sendNotification, porque yo no sé cómo es una tarea que puede o no puede implementar esta interfaz. Aquí estoy preguntando, ¿esta tarea implementa la interfaz esta? Pues entonces llamémosla o creemos una referencia a esa tarea llamada notifiable task y sobre ese llamemos al método sendNotification. Porque no sabemos si esto lo va a implementar o no. Aquí es donde validamos. Y vamos a crear entonces también generar reportes, un método de generar reportes. Pues prácticamente va a ser igual acá, bueno, similar. Cada una de las tareas en una lista de trabajos. Aquí no estamos finalizándola, entonces acá probamos eso, este comentario es para arriba. Acá pregunto si esta tarea implementa Portable. Y sí, entonces le llamamos esto a la referencia sobre la tarea y llamamos al método. Cierto, ese método nos regresa algo, si se acuerda. So, on the right line, task generate report. Está. Entonces, esto estamos haciéndolo de una manera muy general para todo tipo de eh, implementaciones de la tarea, pero no sabemos si todas están implementando notificaciones y reportes. Por eso es que estamos validando y creando una referencia si la validación se está cumpliendo. Y acá algo similar, pero con la implementación de la interfaz al reportable. Si esta tarea implementa esta interfaz, entonces se ejecuta este método, si no, no. Porque por ahí, o sea, ¿en qué momentos esto no podría implementar? Porque aquí ahorita tenemos una sola clase que se llama job, que implementa estas, ¿no? Pero por ahí pudiéramos tener nosotros una nueva clase. Vamos a empezar con una son jobs de qué tipo de tareas. ¿Administrativas? Entonces, que esta implemente esto. O sea, copiar de esta. Ah, y esto pues no lo tenemos aquí. Esto es diferente.
display info, el display info, es que también el display info, por ahí tengo duda. Sí, es cierto, display info era este. Entonces, esta no implementa ni las notificaciones ni los reportes, pero pudiera yo crearla desde, desde acá, sí o no, porque no tengo otra cosa. A ver, y esto es como a prueba, pero también es pregunta de examen. Todo esto es como de examen. Nosotros estamos trabajando con este tipo de tareas. Esta de acá es una clase, no es una clase abstracto. Entonces aquí estoy observando algo. La interfaz puedo utilizarla para que se implemente sobre una clase, pero también sobre una clase abstracta. Entonces aquí, ¿por qué estamos usando clases abstractas? Porque de este tipo de implementaciones tengo aún diferentes otras clases que van a compartir estos comportamientos, que van a compartir estas propiedades y estos comportamientos, y que pueden sobreescribir algunas cosas. Pero pudiera existir por ahí algo ya muy específico que va a ser una tarea administrativa que sí debe de implementar la clase iJob, pero en realidad que van a ser estas solamente las administrativas. Es decir, no necesito como que subclases de esta. Entonces, esta pudiera ser de este tipo nada más. Si esto es cierto, entonces en esta cosa de aquí, puedo crear con el 2003, claro que no tiene Design Tool, 8 días, vamos a ponerle que imprima los planos. Entonces, esto me dejará pegar acá esta nueva. ¿Vean? Entonces, estas utilizan clase abstracta, están sin clase. ¿Pero esto funcionará o no? Bueno, se los dejo de... Aunque bueno, acá noten que aquí tengo una serie de cosas que bastaría quitarle esto. Que son... Pudiera copiar de la otra, no, pero quiero que vean que estoy quitando. Y es por si necesito una implementación diferente que vimos. La implementación de las propiedades, entonces, en conclusión con respecto a ellas, sí puede ser tal cual las definimos en la clase, en la interfaz, pero pudiera tener ahí otro tipo de definición, creando los atributos privados, haciendo las asignaciones o validaciones adicionales necesarias, entre otras. Creo que no he probado nada del código. Si falla, es su culpa. Aquí arriba dice
development task, notification for, same task, notification for, administrative task, pero esta no tiene una notification. Y no he puesto acá project.new requests. Si voy al proyecto, aquí es donde se hace la mayoría de cosas. Aquí este proyecto está preparado para manejar cualquier implementación de la interfaz ha hecho cualquier. Y esas pueden ser a su vez, estoy repitiendo mucho, clases abstractas o clases. Pero deben ser algunas de las implementaciones de esta interfaz. Entonces, esto hace esto un poco más extenso, más manejable, más genérico. Y lo que estamos haciendo justamente es aplicando el... se me olvidó el término de segregación de interfaces. El principio. Y ese significa o quiere decir que nosotros podemos cambiar en cualquier dado caso esta llamada, o más bien, por ejemplo, aquí, el add job con cualquiera de las implementaciones de la interfaz. Y eso hace más, no solo más limpio el código, más reutilizable, que con el uso de nuestros métodos de una manera más general, el que podamos cambiar este por otra implementación y no va a pasar nada. Aquí ya lo probamos. Si ponemos acá un punto de interrupción, vamos a ejecutar el código. Aquí, ¿qué tarea es? Create the homepage. Se manda la notificación. Esta también manda la notificación. Esta, ¿qué tarea es? Administrative job. Esa no implementa notificaciones, entonces esto ya no se ejecuta de manera similar. Por eso aquí es donde eh, preguntamos o validamos y asignamos la referencia hacia la tarea que implementa también ese comportamiento. Aquí ya viene el reporte. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, por mi parte todo bien. Igual por mi parte, todo bien. Yo tuve un problema, yo, con admin job, bueno, con los jobs administrativos. ¿Qué pasó? En el programa CS, al momento de poner un add job, me decía que no puede ser nulo. Aquí Entonces, creaste esta sí, y ¿qué más? A ver, no lo sé, no lo sé. Y en el project cambiaste al add job a que te pida un iJob en lugar de un job. O sea, que te pide no, no, no. una Sí, sí. implementación de la interfaz. Ay, ok. Sí, ahí cambié la lista, pero no cambié el objeto que se le pasa Que, en el add job. entonces aquí, déjeme ver cuál tomamos como ejemplo.
hablamos de, o vamos a hablar un poquito de modificadores de acceso. Estos determinan la visibilidad y accesibilidad de los miembros de una clase. Está public, está private, está protected, está internal, protected internal. Creo que por acá, ¿dónde lo tenía? Bueno, esto ya lo platicamos. ¿Por qué usar herencia y clases abstractas? También por qué usar polimorfismo. Ok, aquí. Esto tiene que ver con el encapsulamiento. Si un miembro es público, entonces esos miembros son accesibles desde cualquier lugar, desde nuestro proyecto. Estamos hablando de nivel de solución, no de proyecto, de solución. Es decir, si estamos hablando de Visual Studio, es de los proyectos que estén en esa solución. Private, los miembros son accesibles solo dentro de la clase en los que se definen. Protected, los miembros son accesibles dentro de su propia clase y en clases derivadas. Eternal, los miembros son accesibles solo dentro del mismo ensamblado. Protected Internal, los miembros son accesibles desde el mismo ensamblado o desde clases derivadas. Y Private Protected, los miembros son accesibles solo dentro de la clase y sus derivadas en el mismo ensamblado. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues justamente para que, si yo no quiero que desde una clase derivada o desde la llamada desde una instancia pueda acceder o modificar el valor de una propiedad en algún momento dado, bueno, entonces defino todos estos métodos del modo en el que crea conveniente. No, yo sé que a veces estamos acostumbrados a definir las propiedades tal cual lo aprendimos, pero es importante el que le demos el tiempo para que nosotros veamos qué alcance requiero para cada una de mis propiedades. Este tipo de propiedades, no sé si saben, pero se llaman propiedades autoimplementadas. Estas pues nos permiten la creación rápida de propiedades sin necesidad de declarar explícitamente un campo privado. En otros lenguajes, incluso en versiones anteriores de C#, necesitábamos crear un campo privado y después un método para que accediera, o incluso propiedades después para accedieran a este campo privado explícitamente. En este caso se llama propiedades autoimplementadas porque el compilador genera de manera implícita el campo privado para ello. Eso nada más como, digamos, comentario al respecto. Vamos a pensar que aquí tenía yo, necesitamos un monto. Entonces, dentro de la programación orientada a objetos, nosotros deberíamos de considerar un atributo privado de un tipo, pensar que es float amount. Entonces, esto significa que por ahí en algún lado yo debería tener una propiedad pública del mismo tipo con otro nombre, por lo regular por convención. Esta tiene el mismo nombre, pero la propiedad en mayúscula. Y entonces tener un get que regresara a la propiedad privada y tal vez un set de amount igual a value. Entonces, esto ya no se hace tanto porque sabemos que muchas de las propiedades definidas en nuestras clases tienen un get y un set y tienen su correspondiente atributo privado. Entonces, esto, más bien, esto de aquí es lo mismo, estas dos, es lo mismo que yo pusiera el
get key y el CS. Claro que aquí me marqué error porque ya tengo otra, pero en realidad estas dos y estas son equivalentes, así como las hemos estado ocupando. Y se llaman propiedades autoimplementadas. He escuchado en algún momento que algunos programadores están muy acostumbrados y creen que esto es una buena práctica de programación. No digo que no lo sea, pero en realidad esto hace lo mismo que acá, pero de una manera más rápida. Ese es el objetivo. Voy a comentar esto, nada más para dejar esta como... Esto ya es como un poquito más de plática acerca del por qué estamos usando esto y no algo como esto. Que si ustedes quieren usar algo como esto, bueno, es válido, pero si esto está ya incorporado en el lenguaje y el compilador genera esto, eh, pues es mejor. También tenemos propiedades de solo lectura, que son propiedades que solo pueden ser establecidas en el constructor o mediante inicialización directa. No pueden ser modificadas después. Por ejemplo, si tuviéramos, vamos a pensar que una de estas fuera, vamos a crear otra. Public string. Y entonces este tuviera su propiedad get y su private set. Esto significa, como lo acabo de poner, que la asignación de esta solamente se debería llevar a cabo en el constructor de esta. Por lo tanto, esta clase debería tener un constructor en donde estas cosas de aquí se deben inicializar solamente desde el ID2. Desde el constructor o inicialización directa. Una vez hecha esa inicialización, eso no se debe modificar. Nosotros pudiéramos, hablando del mismo proyecto en el que estamos trabajando, no vamos a hacerlo todo, nada más quiero comentarlo, pero cómo pudiéramos mejorar la definición de nuestras clases. La clase abstracta pudiéramos definir las propiedades con el private set, al menos el ID, el título y la descripción. Esta es como private set. Entonces, al momento de llamar al constructor, deberíamos inicializar esos valores de manera similar a esta. Pero eso hace que al momento en que nosotros hagamos la instanciación de nuestros objetos aquí, no lo podamos hacer de esta manera. Lo tengamos que hacer mediante el constructor. Y claro que deberíamos crear constructor con todas las características y el tipo de acceso que estemos necesitando para ello. ¿Sale? Vamos. Una duda, Giovanni. Ah, Apenas que pusiste aquí lo de get y private set, sería igual como que tuviéramos un atributo como la notación de read only. ¿Es solo lectura? un atributo read only. Sí. Ah, ok. Gracias.
¿Dudas? No, por mi parte ya ninguna. ¿Los demás vamos bien? ¿Dudas? De mi parte tampoco, Geo. Todo Bien. bien, yo. Siguiente tema, no sé si nos dé tiempo de verlo completamente hoy, pero vamos a aprovechar esos minutos que tenemos. Vamos a hablar un poquito del link y también vamos a hablar un poquito de expresiones lambda y cosas que tienen que ver con ello. El link, siglas de Language Integrated Query y expresiones lambda son herramientas para consultar y manipular datos de manera concisa y expresiva. Entonces, Link como tal es una tecnología que permite escribir consultas directamente en el lenguaje C#. Entonces, aquí también es importante, es, digamos, una característica, una tecnología en la que utilizamos C# para manipular colecciones de datos. Como tal, no es parte del lenguaje, pero utilizamos el lenguaje para poder utilizarlo. Y la idea de esto es justamente el punto anterior, manipular colecciones. Una colección es aquella clase que implemente la interfaz enumerable. Por ejemplo, una lista, un diccionario, un array, un hash set, un hash table, una cola, una pila, etcétera. Cualquier cosa que implemente esta interfaz, entonces puede ser utilizada con link. Ejemplo, cuando lleguemos a ver Entity Framework, también implementa esto, por lo que podemos utilizar también link. Podemos utilizar o leer archivos XML con link también, por lo mismo que acabo de decir. Y dentro de eso nosotros también podemos utilizar algo llamado métodos de extensión que se pueden utilizar en esas colecciones para realizar operaciones como filtrado, proyección, agregación, entre otras cosas. Entonces, esto nos va a dar como un resultado que podamos hacer, o dicho de otra manera, consultas sobre las colecciones utilizando link, dicho de otras palabras, en otras palabras. Para ello, vamos a hacer hoy, espero que esto haya quedado bien claro. Voy a utilizar esto mismo para hacer nuestro primer ejemplo en link. Y mañana vamos a continuar con el tema, haciendo una serie de ejemplos desde básico a avanzado. No sé qué tanto han manejado el link, pero me gustaría que lo veamos desde básico, intermedio, avanzado entre hoy y mañana, porque justamente esto es lo que necesitamos para hacer consultas utilizando Entity Framework. Vamos a suponer que tengamos una lista de enteros. Y vamos a hacer una consulta para obtener los números pares. Y vamos a utilizar diferentes notaciones, una notación de consulta y una notación utilizando expresiones lambda. Y vamos a ver qué es eso y todo. Y porque a veces a algunos programadores les gusta el ver link utilizando expresiones de tipo consulta y a algunos otros les gusta utilizar más expresiones lambda para ello. El resultado es el mismo, hay todo lo mismo que podemos hacer con respecto a la notación de consulta, lo podemos hacer con notaciones lambda y entonces es ya como a cuestión de gusto del programador. Y hablando de notación de tipo consulta, pensar que quiero hacer una consulta sobre la lista anterior
que quiero extraer los números pares. Entonces hago simplemente from numbers, sí, numbers. Esto lo que hace es, sobre la colección, vamos a generar una referencia llamada num, donde num entre, o el módulo de num entre 2 es igual a 0, para saber si es un número par o no. Y si sí, vamos a hacer un select. Entonces, si esta condición se cumple sobre la colección por cada uno de los elementos en ella, se va a generar o se va a agregar a una nueva colección llamada num. Puedo hacer ya cualquier cosa, por ejemplo, un for each, var num in numbers, simplemente poner un cursor a ese resultado. Esa es notación consulta. Vamos a hacer lo mismo con método de extensión. Utiliza notación lambda para ello. Vamos a llamarlo num 2 pares 2, y esto es la colección punto where, y aquí definimos una referencia o como si fuera una variable. La variable va a hacer referencia a cada uno de los elementos de la colección. Por cada uno de los elementos de la colección se va a evaluar la siguiente expresión. Si ese número o el módulo de ese número entre 2 es igual a 0, y el resultado de esto es lo que se va a contener aquí dentro. Esto es, como les dije, un método de extensión con, ¿cómo se llama esto? Notación lambda. Estos dos son equivalentes. Consulta, notación lambda. Esto es un poquito, muy poquito similar a SQL. Esto no. Es por eso que algunos programadores que sí están muy familiarizados con bases de datos y SQL les gusta mucho esta notación porque ya es más fácil utilizar lo que ya saben sobre esto. Hay algunos que prefieren eso, que se les hace más claro, porque esto tiene que ver sobre una funcionalidad o llamar a una función sobre una colección, infiltrar, o una aplicación o una evaluación por cada uno de los elementos en la colección llamado num. Este num puede ser cualquier nombre que ustedes quieran. Mucha convención en eso, por lo regular usamos X para el primer elemento, Y para el segundo elemento, etcétera, pero en realidad puede ser cualquier nombre que ustedes elijan para referirse a cada uno de esos elementos. Las expresiones lambda son funciones anónimas que se pueden utilizar para crear delegados o árboles de expresión. Se utilizan, por ejemplo, comúnmente en este tipo de consultas para definir estas condiciones de filtrado. Ejemplo, nada más para finalizar hoy. Podemos definir una variable llamada a, que va a ser igual a a, b,
Y no puede ser inferior. Aquí la definición, al parecer, no puede ser así. Hay que definirla así. Una función me pida como parámetro de entrada un entero, como segundo parámetro otro entero y que me devuelva un entero. Que esta se llame A, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque estoy definiendo esta función, noten, en mi código. O sea, no estoy definiendo la función en otro bloque por separado. Entonces esto hace que pueda definir mis funciones en una línea porque son sencillas, por lo tanto puedo utilizar y esto me va a devolver un entero. Entonces, cualquier listado de parámetros de entrada, que en realidad es el tipo que estoy esperando, y el final, el último parámetro aquí definido, bueno, el último tipo definido es el valor de salida de esta expresión o esta función lambda. Esta es una función o expresión lambda. Llaman las expresiones lambda o funciones anónimas. Pero bueno, sobre eso hablaremos un poco más en la siguiente sesión.